Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas capítulo 17, versos 12 y 13. Actualmente la lepra es conocida como la enfermedad de Hansen. Es una enfermedad crónica de la piel causada por un bacilo llamado Mycobacterium. Esta infección afecta los nervios periféricos o los ojos. Este bacilo provoca lesiones cutáneas, provoca nódulos, pérdida de la sensibilidad en la piel. Este bacilo provoca dolor en las manos, en los pies, afecta a estas partes del cuerpo. Desde el punto de vista teológico, la lepra representa el pecado del hombre. La lepra aislaba y marginaba a quien padecía la enfermedad, es decir, lo separaba de la sociedad. Tenía que ir clamando: inmundo, inmundo, para que todos supieran que eran leprosos. Leemos en Levítico 13, versículo 45, el siguiente versículo: Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Estos 10 leprosos que menciona el Evangelio de Lucas tenían que vivir fuera de la ciudad, como mandaba la Escritura. Por lo tanto, tenían que vivir lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de su esposa, de sus hijos, si los tenían. La lepra era algo que contaminaba. La lepra señalaba. La lepra aislaba. Cualquiera que tocara a estos 10 leprosos sería inmundo. Levítico capítulo 13, verso 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Como podemos leer en este versículo, el leproso era considerado inmundo. Por lo tanto, los 10 leprosos eran inmundos. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, estará aislado, fuera del campamento será su morada. Levítico capítulo 13, versículo 46. La lepra separaba de Dios. La lepra separaba del templo. Era considerada como una consecuencia de pecados cometidos. En la palabra de Dios encontramos ejemplos de lepra causada por el pecado. María, por ejemplo, la hermana de Moisés, murmuró contra Moisés. Números capítulo 12, verso 10. La nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Giezi es otro ejemplo. El criado del profeta Eliseo quedó leproso cuando codició el dinero que Naamán había llevado para el profeta. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 26. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Otro ejemplo, el rey Uzías. Dios hirió con lepra a este rey por ofrecer incienso, lo cual solamente los sacerdotes podían hacer. Puedes leerlo en Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 18. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Versículo 21, Segunda de Crónicas 26. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Estos son algunos ejemplos de la lepra que es causada por el pecado. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No es que hayan justos,
sino que hay quienes se justifican a sí mismos. Y es necesario reconocer que todos tenemos la lepra del pecado. Hay algunos que se justifican a sí mismos y no reconocen que son pecadores. Las personas moralistas muchas veces dicen que hay otros que necesitan más de la palabra de Dios, como los borrachos, por ejemplo, como los drogadictos, como los adúlteros. Pero ellos no son ni mal hablados, ni adúlteros, son personas educadas, que no le hacen mal a nadie. Sin embargo, todos necesitamos reconocer nuestra condición de pecadores. Necesitamos arrepentirnos. Recordemos que Jesús, a los que confiaban en sí mismo como justos, les dijo una parábola sobre el fariseo y el publicano. El fariseo daba gracias a Dios diciendo: «Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano». Puedes leerlo en Lucas capítulo 18, versos 9, 10 y 11. Nosotros no somos jueces y no hemos sido llamados a ser jueces de nuestro prójimo. Hemos sido llamados a restaurar al prójimo. Por otro lado tenemos al publicano, estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús dijo que el publicano descendía a su casa justificado antes que el otro. Es decir, antes que el fariseo. La razón es porque el publicano reconoció que era pecador, mientras que el fariseo se justificaba a sí mismo. Pero Jesús no vino a llamar a justos, a los que se justifican a sí mismos, sino a pecadores, es decir, los que reconocen su pecado. La Biblia dice que no hay justo, Romanos capítulo 3, verso 10, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3, 23. También dice: porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la buena noticia es que la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6, 23. Jesús quiere limpiarnos de la lepra del pecado. Y en cierta ocasión, cuando Jesús se le presentó un hombre lleno de lepra, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: «Quiero, sé limpio». Y al instante la lepra se fue de él. Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ni obligando a Jesús, ni menospreciando a Jesús. Humillado, quebrantado, arrepentido. Señor, si quieres, si es tu voluntad, límpiame. Este hombre se postró. Este hombre pidió ser limpio de la lepra. El problema no era si Jesús quería o no quería. Lo más importante fue la fe, el reconocimiento de la necesidad de ser limpio. Lo mismo sucede con la lepra del pecado. Dios quiere limpiarnos, pero debemos reconocer que somos pecadores, que necesitamos ser limpios del pecado. La Biblia dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y estas mismas palabras que se les dijo a los efesios es para nosotros hoy. Dios quiere darnos vida. No importa cuáles hayan sido nuestros delitos, nuestros pecados. Él quiere y Él puede limpiarnos de todo pecado. Y volviendo a la historia, los 10 leprosos salieron al encuentro con Jesús. ¿Sabes una cosa? Necesitamos un encuentro con Dios. Estos 10 leprosos tuvieron ese encuentro con Dios. Pero solo uno regresó. Los otros se quedaron con el milagro. El encuentro lo tuvieron cara a cara en ese momento, pero no tuvieron un encuentro personal con Jesús directamente. No tuvieron una conversión real. Los otros 9 leprosos se quedan con el milagro. Solo uno se queda con el milagro y se queda con Jesús. ¿De qué me vale un milagro en mi vida si no tengo un encuentro personal con Jesús? Los 10 leprosos tuvieron que escuchar a Jesús, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y en algún momento escucharon que Jesús hacía milagros, hacía sanidades, por lo tanto nació fe en ellos. ¿La acabamos de leer? Lo podemos leer si quieres otra vez. Lucas capítulo 17, verso 12. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: «Jesús, Maestro,
Es decir, conocían a Jesús. Habían escuchado hablar de Jesús. Ellos no estaban cerca de Jesús porque la lepra y la ley decía que tenían que estar apartados del campamento, pero oían hablar de Jesús. Y yo me imagino que había gente alrededor de Jesús y le había llegado a sus oídos que Jesús estaba en la aldea. Maestro, ten misericordia de nosotros. En algún momento escucharon que Jesús hacía milagros. Y eso nació fe en ellos. La esposa de Naamán, el sirio, escuchó de una muchacha israelita que había sido llevada cautiva, que había un profeta en Israel por medio del cual Naamán podía ser sano. Y al escuchar Naamán estas palabras, nació fe en su corazón y con ello la esperanza de ser sano de la lepra que padecía. ¿Sabes una cosa? Es necesario escuchar las maravillas de Dios para que la fe se active. Es necesario que hablemos lo que Dios ha hecho en nosotros y con otras personas para que los que aún no han tenido ese encuentro con Dios puedan tener la fe de que algo va a suceder cuando tengan un encuentro personal con Jesús. Muchas veces las necesidades en tiempos difíciles nos empujan a buscar a Dios. Pero ojo, siempre nos acordamos de Dios cuando las cosas van mal. Pero cuando hay tranquilidad, cuando hay estabilidad, cuando hay prosperidad en nuestra vida, ¿dónde queda Dios? Nos olvidamos de Él. Como Ezequías, el Señor le restaura, le limpia. Ezequías cae enfermo y viene juicio de parte de Dios, por parte del profeta Isaías. Ordena tu casa porque de cierto vas a morir, y Ezequías se arrepiente. Y el Señor oye la oración y le da 15 años más de vida. Pero pasó un tiempo y Ezequías se olvidó de Dios, se olvidó de lo que Dios había hecho en su vida. Y vino otro juicio a Ezequías. Mira, como te has olvidado, como no has dado testimonio del poder que he derramado sobre ti, del milagro que he hecho en tu vida, de la sanidad que he traído a tu vida, por cuanto has puesto en primer lugar tus tesoros, has hablado a otros reyes de lo que has conseguido y no has dado testimonio de mí, en tus días va a haber guerra. Tendrás paz en tus días, los que te quedan, en tus años, pero el reino se te va a quitar, porque no has dado testimonio. La condición de los 10 leprosos los empujó a buscar a Jesús. La condición de Naamán lo llevó a la tierra de Israel en busca del profeta Eliseo. La mujer, por ejemplo, de flujo de sangre, después de 12 años de buscar una cura para su mal y no encontrarla, la empujó a abrirse paso entre la multitud y tener un encuentro cercano con Jesús, a tal punto que logró tocar su manto con fe. Y Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salva. Curioso, ¿verdad? En otros pasajes, en otros milagros, Jesús dice: tu fe te ha sanado. Pero aquí dice: tu fe te ha salvado. Son dos cosas diferentes. Tu fe te ha sanado, pero no te ha salvado. Los leprosos se quedan con el milagro, 9 de ellos. La fe os ha sanado porque me habéis obedecido y vais a presentaros al sacerdote y vais a recibir la sanidad. Pero vuestra fe no os ha salvado, solo os ha sanado. Dos cosas diferentes. Hay momentos en los cuales podemos sentir que solo Dios puede hacer algo por nosotros. El psicólogo ya no puede ayudarnos, ni tampoco a veces el centro de rehabilitación o el consejero matrimonial, ni tampoco el grupo de alcohólicos anónimos para dejar el vicio del alcohol. Hay momentos en que los amigos no pueden hacer nada, ni un abogado. Incluso hay momentos en que los médicos tampoco pueden hacer nada con nosotros y nos dicen: mira, tienes 2 meses de vida. Situaciones como estas nos llevan a buscar a Dios porque sabemos que es nuestra única esperanza. Pedro es un ejemplo. Pedro empezó a andar sobre las aguas y ¿a quién clamó? A Jesús. No clamó a los discípulos, no clamó a sus compañeros de profesión, clamó a Jesús, el único que le podía sacar de esa situación. No clamó a sus padres, clamó a Jesús. Y nosotros clamamos a Jesús porque es el único que puede sacarnos de esa condición. La necesidad nos empuja a buscar de Dios. Pero no debería ser solamente por una necesidad de ese tipo, sino también una necesidad espiritual.
la necesidad de limpiar nuestra alma del pecado. Qué bueno es sentir esa necesidad de conocer a Dios. Zaqueo es uno de los hombres que buscó a Dios. Lucas 19:3 dice, porque procuraba ver quién era Jesús, así lo dice la palabra. Es decir, quería conocer a Jesús, tener un encuentro con Él. Sentía curiosidad. El resultado de esta búsqueda lo explica mejor la palabra de Jesús al decir, Lucas 19, versículos del 5 al 9. Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Versículo 5 y versículo 9. Hoy ha venido la salvación. Esa curiosidad que quería saciar Zaqueo, miran que acaba. Ha venido la salvación a esta casa. Muchos quizás podrían buscar por curiosidad a Jesús, pero lo cierto es que si tienes un verdadero encuentro con Él y de verdad, si de verdad deseas conocerlo, este encuentro cambia tu vida para siempre. Lucas 19:10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los 10 leprosos se paran de lejos, porque la ley lo decía, no podían acercarse a nadie. La lepra del pecado nos separa de Dios. El hombre perdió la comunión con Dios en el huerto del Edén. El pecado que hizo los separó de Dios. Satanás adquirió un derecho legal sobre el hombre a causa del pecado, y por esto la Escritura dice que el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Y sabemos que por los pecados se hacían sacrificios de animales para obtener el perdón, porque casi todo es purificado según ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:23. La Escritura dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:4. Por lo tanto, la Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? El diablo. Nuestro Dios participó de carne y sangre por medio de Jesús, de quien Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y aunque Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo, también dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿el qué? Las obras del diablo. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos compró, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Un cordero sin mancha, sin contaminación. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los 10 leprosos alzaron la voz. Clamaron por misericordia. Su condición de leprosos, su condición de inmundos, no impidió que alzaran su voz y clamaran. Pasó lo mismo con Bartimeo, era ciego, pero el que fuera ciego no impedía que podía escuchar que Jesús estaba cerca y que podía hablar. Por eso empezó a clamar. Escuchó que decían, es Jesús el que viene. ¿Y qué hizo Bartimeo? Empezó a clamar, a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. La condición de pecadores, si nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestra condición delante de Dios, no impide que clamemos por misericordia. A Zaqueo nada le impidió conocer a Jesús o tener ese encuentro con Él, ni por ser publicano o un hombre pecador o por su posición ante la sociedad de aquellos días. Muchos hoy en día sienten que por sus pecados cometidos no pueden acercarse más a Dios. Hay personas que piensan que sus pecados son tan grandes que no pueden aspirar a tener un encuentro con Jesús, y eso es un engaño de Satanás. Piensan que Dios jamás escucharía su clamor, pero la Escritura dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a nuestro Dios. Salmo 51, verso 17. Mira a David, pecador, homicida, adúltero. Y Dios escuchó su oración y le restauró. ¿Por qué no nos va a restaurar a nosotros? Que a lo mejor no hemos matado, no hemos adulterado. A lo mejor el pecado que hemos cometido ha sido orgullo. Que uno podría pensar, el orgullo es mucho menor que ser homicida o adúltero. Todos los pecados son lo mismo. No hay un rango de pecado.
Hay personas que piensan que sus pecados son tan grandes que no pueden aspirar a tener ese encuentro con Jesús. Cuando realmente queremos algo de Dios, clamamos con todo el corazón. Te he puesto el ejemplo de Bartimeo. Ni aun cuando le reprendían, diciendo que se callase, nunca dejó de clamar, encima más alto. Es necesario que busquemos la misericordia de Dios. No importa cuál fue nuestro pecado, si reconocemos que hemos pecado y nos arrepentimos y buscamos la presencia de Dios, vamos a encontrar la bendición del perdón de Dios. Los 10 leprosos, ¿qué hicieron? Obedecen a Dios. Cuando obedecemos, Dios hace grandes cosas. Jesús les dijo a los 10 leprosos, id, mostraos a los sacerdotes. Lucas 17:14, así lo decía la ley. El sacerdote tenía que verificar si eran limpios los leprosos. Esto quizás le pareció un poco extraño, ya que los mismos sacerdotes los habían declarado inmundos. Ahora Jesús les dice que se presenten en esa condición. Quizás los 10 leprosos pensaron que Jesús primero los sanaría de la lepra y posteriormente podían presentarse a los sacerdotes. Sin embargo, a veces Dios actúa de una manera diferente a lo que nosotros hemos pensado que lo haría. Naamán pensó acerca del profeta Eliseo. Mira lo que dijo, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Iba ya con la mentalidad de cómo iba a ser el milagro. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 11, pero Eliseo ni salió, ni tampoco fue a invocar el nombre de Jehová, ni lo tocó, simplemente lo envió a lavarse 7 veces en el Jordán, el peor de los ríos de la zona. No es como nosotros pensamos que Dios va a actuar. Dios tiene su propia forma de actuar. Jesús a algunos los tocó y fueron sanos inmediatamente, pero a los 10 leprosos los envió donde los sacerdotes, sin haberlos sanado. Lo maravilloso de la Escritura es que los 10 leprosos mientras obedecen, fueron limpiados. Lucas 17:14, es decir, al obedecer el milagro, la sanidad vino en el camino. Muchas veces primero queremos los milagros, queremos la sanidad, queremos la solución al problema, al conflicto, o que Dios provee algo que hemos perdido, pero es necesario obedecer primero, porque Dios no siempre actúa de la forma que pensamos. Muchas veces quiere ver primero nuestra obediencia a su palabra. Es como ese joven que está esperando con paciencia a recibir a su novia, ¿verdad? Ese tiempo. Y está esperando, ¿no? Y ve que la espera se demora y se desespera. Y actúa mal. Cede, ¿verdad? Ya dice, mira, no aguanto más, no voy a ser paciente. A escondidas voy a hacer esto. Voy a hablar con esta persona aunque me han dicho que no lo hagan, por no esperar. Pero cuando eres paciente, cuando obedeces, la cosa es diferente. Hay personas que dicen a Dios que si le conceden su petición o si le sana o hace algún milagro, entonces le van a servir. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Señor, si me sanas, prometo servirte. Señor, si haces un milagro en mi vida, prometo dedicarme al 100% a ti. Es necesario obedecer primero, no ponerle condiciones a Dios. Dios quizás a unos les haga el milagro primero, pero a otros les requiere primero obedecer. Les dice, oye, paciencia, todavía no estás preparado. Es necesario obedecer a Dios. Y estamos esperando nuestro milagro. Pero hasta que empecemos a obedecer lo vamos a ver en el camino de la mano de Dios, obedeciendo a su palabra. Es necesario obedecer a Dios. Y Dios tenía una expectativa de los 10 leprosos. Y Dios tiene una expectativa de nosotros. Dios limpió a los 10 leprosos, pero solamente uno volvió a Jesucristo dando gloria a Dios. La pregunta para este hombre que volvió fue, ¿y los 9 dónde están? Lucas 17:17. Jesús esperaba que los 10 volvieran dando la gloria a Dios. Solo uno, es decir, que los otros 9 se quedaron con el milagro. No tuvieron un encuentro personal con Jesús. ¿De qué me vale recibir un milagro? ¿De qué me vale recibir bendición de Dios, sanidad, si no tengo un encuentro personal con Jesús? El siervo del centurión. El centurión se presenta donde Jesús y le dice, Jesús, no hace falta que vengas, porque yo vivo bajo autoridad, pero di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué sucedió? Que el siervo recibió sanidad, pero no tuvo un encuentro personal con Jesús.
La palabra de Dios no dice que luego el siervo volvió a Jesús y tuvo un encuentro personal con él. No. El siervo se quedó con el milagro, pero no con Jesús. ¿De qué me vale un milagro si no tengo un encuentro real con Jesús? De los 10 leprosos, 1 era samaritano, y este último fue el que volvió. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aún con todo obedeció yendo al sacerdote, pero en el camino, al ver que fue limpiado, volvió a dar gloria a Dios y a dar gracias. Necesitamos demostrar nuestro agradecimiento a Dios dando gloria, acercándonos más a Él. Pedro y Juan le dicen a un cojo: mira, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Recibió el milagro y este cojo no se fue a casa. Glorificó a Dios y seguía a Pedro y a Juan y entraron en el templo. Bartimeo mendigaba junto al camino, pero cuando recibió el milagro ya no estaba junto al camino. Entró en el camino y seguía a Jesús glorificando a Dios. No solo se quedan con el milagro, sino se quedan con lo más importante, con Jesús. Dios quiere que nos acerquemos a Él. Los 10 leprosos se pararon de lejos para alzar su voz, para pedir misericordia, pero cuando uno de ellos fue sanado, volvió dando la gloria a Dios. ¿Y nosotros hacemos lo mismo? Cuando Dios responde nuestras oraciones, ¿le damos la gloria y la honra? ¿Le glorificamos? ¿Se lo agradecemos? ¿O nos olvidamos? Este samaritano volvió dando la gloria a Dios y se postró a sus pies, es decir, tuvo un encuentro más de cerca con Jesús. Necesitamos acercarnos más a Dios. Al samaritano se le dijo: tu fe te ha salvado, Lucas 17:19. Los otros 9 leprosos fueron limpiados, pero no se les dijo sobre la salvación. ¿De qué sirve si recibimos sanidad o milagros, pero nuestra alma se pierde? Necesitamos acercarnos más a Dios. Necesitamos recibir la salvación. ¿De qué sirve un milagro en mi vida si no me acerco a Jesús? Si no creo. Dice la palabra que este leproso, ex leproso, se postró. ¿De qué me sirve creer si luego no me postro? Jesús le dice al ciego de nacimiento: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego, el ex ciego, dice: ¿quién es para que pueda creer? Jesús le dice: el que está hablando contigo, el que tienes delante, es Él. Y el ex ciego dijo: creo. Y se postró y adoró. ¿De qué me vale creer si no me postro, si no me humillo, si no reconozco mi condición, si no me humillo al que ha hecho el milagro en mi vida? No te quedes con el milagro. No te vayas a casa. Los 10 leprosos seguramente querían recuperar su vida, su esposa, sus hijos, su trabajo. Pero se olvidaron del que hace el milagro, se olvidaron de Jesús. El consejo es que no te olvides de Jesús. Está bien, has sido sanado, pero no te quedes solo con el milagro. Ten un encuentro personal con Jesús.